Lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno y esta mañana lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Queda paralizada toda la actividad económica no esencial en el país. Estas nuevas restricciones para combatir la pandemia entran en vigor mañana y se prolongarán hasta el 9 de abril. El confinamiento se endurece. Los trabajadores de actividades no esenciales también se quedan en casa a partir de mañana. Mantienen su sueldo, pero deberán devolver esas horas de forma escalonada en un futuro. Se detiene, por ejemplo, el sector de la construcción, también buena parte de la industria, ambos activos desde que se decretara el estado de alarma. Sigue en marcha el teletrabajo y todo lo que el Gobierno considera esencial, empezando por el personal sanitario y farmacéutico. Entre los sectores que no paran se encuentran la agricultura, la ganadería y la pesca. La producción y venta de alimentos está garantizada. También la distribución de servicios de energía eléctrica, gas y agua. Siguen operativos, correos y parte del transporte de mercancías y pasajeros. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continuarán en las calles y permanecerán activos las telecomunicaciones, los medios de comunicación y los servicios fúnebres, además de todas las industrias reconvertidas en fabricantes de material sanitario. El objetivo del Gobierno es reducir al máximo la movilidad y el riesgo de infecciones para tratar de evitar el colapso en las UCI cuando llegue el pico de contagios. En estos momentos, y como cada domingo desde que se decretó el estado de alarma, Pedro Sánchez está reunido con todos los presidentes autonómicos por videoconferencia. Con estos encuentros se busca reforzar la coordinación y colaboración del Ejecutivo Central con las administraciones autonómicas y explicar las nuevas medidas adoptadas. Javier Lambán comparecerá a lo largo del día para explicar el contenido de esa reunión. El cierre de toda actividad no esencial, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario, no ha gustado ni a las grandes ni a las pequeñas y medianas empresas. Nos acompaña en directo a estas horas el presidente de Cepime Aragón, Aurelio López de Ita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, si le parece, por esa medida que acaba de aprobar el Gobierno y que ustedes han calificado como despropósito. Explíquenos. Vamos a ver, ante una situación sanitaria como la que estamos padeciendo, es evidente que hay que tomar medidas drásticas. Nosotros lo que entendemos que es un despropósito es que se decrete la paralización de toda actividad económica no esencial y al mismo tiempo se prohíban los despidos a partir del momento en que la situación aparentemente se normalice, lo cual implica sembrar una sospecha contra los empresarios y además retardar de forma temeraria la recuperación económica, que ya de por sí va a ser muy lenta. Estas 2 semanas que se paraliza la actividad ya ha dejado claro el Gobierno que se recuperarán después esas horas. Bien, se recuperarán las horas, se impide todo tipo de despido, lo cual implica echar sobre los hombros del tejido empresarial todo el coste de una situación que es realmente dramática, realmente dura para la sociedad, pero lo que no se puede, como decía antes, es demonizar a la clase empresarial intentando que sea ella la que apeche con las consecuencias totales de esta situación. Como ya he dicho, tampoco están de acuerdo con que se prohíban los despidos. ¿No es suficiente con facilitar los ERTEs? Vamos a ver, la recuperación económica va a ser lenta y el inicio va a ser muy duro. Entonces, si se impide que una pequeña empresa pueda prescindir de la parte de la plantilla que no puede asumir en ese momento, a lo que se la está abocando es a la quiebra, con lo cual la solución es mucho peor. Téngase en cuenta que cuando la situación se normalice, aparentemente el empresario se va a encontrar con la deuda acumulada de todo este tiempo, se va a encontrar con que no puede tomar ninguna medida de tipo económico y que además de la deuda acumulada va a tener que afrontar unos créditos que le van a agravar tremendamente de cara al futuro. Por lo cual entendemos que, primero, quien tiene que aportar todos los recursos necesarios y disponibles para esta situación es el propio Gobierno. Me temo que no lo está haciendo ahora y que los empresarios bastante harán con remontar esta situación y buscar la normalidad de nuevo. Es una situación complicada, como está diciendo, para las pymes. Dicen que van a pagar la factura de esta situación. ¿Qué medidas concretas reclaman en estos momentos de emergencia sanitaria al Gobierno?
Pues mire, la medida concreta en el aspecto económico es insuflar liquidez por todos los medios posibles para que el tejido empresarial pueda seguir funcionando. No nos sirve la medida de que se tenga que recurrir al préstamo en unas condiciones que están todavía por definir en sus detalles. ¿Por qué no nos sirve? Pues porque el empresario, como decía antes, sobre todo el pequeño empresario, cuando esta situación termine, no va a estar en condiciones de afrontar todos los gastos, todos los cobros, todos los gastos que ha ido acumulando en estos días. ¿Han recibido ya en estas 2 semanas algún tipo de facilidades o ayudas para sobrellevar esta situación? ¿Facilidades o ayudas? Ninguna. Ninguna, simplemente se dice que se pueden retrasar algunos impuestos, no hay ningún tipo de condonación, no hay ningún tipo de ayuda directa, se nos dice que el empresario va a tener que mantener la plantilla y además en este momento hay una situación confusa en cuanto a qué ocurre con los ERTEs que ya se han aprobado y con la nueva situación que entra en vigor a partir del lunes. Es decir, el Gobierno nos da la sensación de que está recurriendo a una verborrea muy pomposa, pero la realidad es que el empresario autónomo, el microempresario, en este momento se está enfrentando a una situación muy complicada por sus deudas acumuladas, porque va a haber menos caja, evidentemente, porque no tiene reservas y porque, sobre todo, se está dando la impresión de que el empresario es el culpable de esta situación en lo económico y de que tiene que ser él quien apeche con remontar esta situación. Son muchas las pymes que lo están pasando mal. ¿Algún sector en concreto va a resultar especialmente perjudicado dentro de sobre todo el sector empresas? Servicios, el sector hostelería. Téngase en cuenta que durante un tiempo, ojalá no muy largo, pero que sí que va a ser largo, el consumo va a decrecer y por lo tanto todo empresario que no tenga reservas, que es la mayoría, pues va a ver muy en peligro la continuidad de su empresa. Y ante ello, como decía al principio, lo imprescindible es que haya liquidez, que vuelva a circular el dinero y que la situación no se paralice por falta de los medios adecuados. Medios que sí tiene el Gobierno y si no los tiene, tiene que arbitrarlos, porque de no hacerlo, pues la situación va a ser muy complicada. Y repito lo que he dicho antes, el pequeño empresario por sí solo no va a estar en condiciones de superar la situación si no tiene ayudas directas. Y las ayudas directas son o bien condonación de impuestos o bien disponibilidad de liquidez para poder afrontar los pagos que se le han acumulado, igual que las familias. Entonces nos enfrentamos a una situación que se puede prolongar en el tiempo de manera muy indeseable. Ahí queda ese mensaje. Muchas gracias a Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME en Aragón, por estos minutos. Sabemos que es una situación muy complicada y desde aquí les damos mucho ánimo y fuerza. Muchas gracias. Es el punto de vista empresarial. Vamos a conocer ahora la posición también de los trabajadores en esta crisis. Tenemos con nosotros al secretario general de UGT, Daniel Lalastoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo reciben ustedes ese anuncio del presidente del Gobierno de paralizar la actividad, excepto la de los trabajos esenciales? Nosotros tenemos que dar por hecho que esa es una medida inspirada por los expertos sanitarios, que la habrán tomado o la habrán inspirado al Gobierno precisamente para evitar que el contagio se extienda todavía más y las consecuencias, tanto sanitarias como posteriormente económicas, sean peores. Por tanto, desde ese punto de vista, nosotros no tenemos otra que apoyarlo. Sí que es cierto que la forma de anunciarlo, el momento de anunciarlo, la cierta confusión que existe en este momento entre empresarios y trabajadores acerca de la situación de cada uno, pues seguramente este lunes, esta semana que viene, va a crear un cierto caos en las empresas. Creo que es necesario que se publique cuanto antes el Real Decreto donde se concreten todas estas medidas para que tanto empresarios como trabajadores puedan ordenarse y puedan saber exactamente en qué situación están. Nosotros esperamos mañana una avalancha de llamadas de trabajadores que nos van a estar preguntando si están en ERTE, si están en permiso retribuido o cuál es su situación. ¿Y creen que esta medida puede posponer los ERTEs que acaba de mencionar, los ERTEs anunciados ya incluso por algunas empresas?
Pues no lo sabemos, es que no sabemos, primero no sabemos a qué sectores va a afectar el fin de la actividad. Estamos esperando que salga el Real Decreto con el listado, supongo que a base de CENAES, en el que se dirá qué actividades deben proseguir. En segundo lugar, hay que aclarar qué pasa con aquellas empresas que ya tenían preparados sus ERTES para registrarlos ante la autoridad laboral. ERTES me refiero siempre por razones productivas, no ERTES por fuerza mayor, y ver qué decisiones van a tomar respecto a si siguen adelante con la presentación del ERTE o se plantean enviar a los trabajadores a su casa con un permiso retribuido. Y a partir de ahí ver cómo se ordena todo, porque realmente la maquinaria administrativa, como se puede comprender, está muy atascada porque se están tomando medidas muy rápidamente, como obliga la epidemia, con un aparato administrativo que no da de sí. Por poner un ejemplo, el Gobierno de Aragón nos decía este jueves que hay 19.000 trabajadores, casi 20.000 trabajadores afectados por los expedientes ya presentados. Nosotros calculamos que solamente por los ERTES de fuerza mayor están afectados en Aragón 90.000 trabajadores. Por tanto, faltan todavía muchísimos ERTES de fuerza mayor, pero también por causas productivas por presentarse. Y esto viene a añadir un aspecto nuevo que veremos cómo vamos solventando. Por eso nosotros sí que pensamos que vamos a ser un servicio esencial, porque vamos a tener que resolver muchísimas dudas de muchísimos trabajadores. Esta medida se suma a la aprobada el pasado viernes para prohibir los despidos como respuesta al coronavirus, ya lo ha mencionado. ¿Han detectado que esto estaba sucediendo? Sí, porque realmente pues hay empresarios, no todos tienen la suficiente solidaridad con el esfuerzo social que se está haciendo, que querían aprovechar para despedir. Lo que dice el Real Decreto que se publicó el pasado sábado es que por las causas por las que se puede suspender la actividad, que se ha flexibilizado muchísimo para que ese fuera el instrumento elegido por las empresas, la suspensión de la actividad, no se puede despedir. Se podrá despedir por cualquier otra causa, pero desde luego no por las que derivan del COVID-19. Por tanto, nosotros creemos que esa es una medida positiva. Esta crisis la tenemos que soportar entre todos. Escuchaba a Aurelio López de Ita hace un momento decir que la iban a soportar las pymes. No es cierto. La están soportando fundamentalmente los trabajadores, que si van a un ERTE de suspensión están perdiendo parte de su salario. Y la van a soportar los trabajadores, que van a ser seguramente los que no van a recuperar en gran medida su empleo después de que haya pasado la crisis sanitaria. Lo que hay que pedir aquí es que se vaya haciendo un gran pacto de futuro por el cual todos entendamos que no lo podemos pagar todo desde el Estado y que por tanto va a tener que haber una contribución en la que empresarios, trabajadores, los propios poderes públicos vamos a tener que hacer un esfuerzo suplementario en el futuro para sacar adelante nuestra economía. Como estoy diciendo, es una situación muy complicada en todos los sectores y que afecta a muchas empresas y a muchos asalariados. ¿Quiénes cree que son los trabajadores que se pueden ver o se están viendo ya más perjudicados? Los trabajadores de los servicios, sin ninguna duda, son, en primer lugar, los sectores afectados por el decreto de alarma, son aquellos a los que se prohibió la actividad. Estamos hablando del pequeño comercio, estamos hablando de los pequeños servicios, estamos hablando de los alojamientos, de la restauración. Todos esos trabajadores han sufrido ya ciertamente la parálisis de la actividad y seguramente serán los que más tardarán en recuperar la actividad también, porque una empresa como Opel cierra hoy y en el momento en que diga que se pone en marcha a toda potencia, mientras que estos pequeños servicios van a depender mucho de la reactivación de la demanda. Por tanto, de nuevo, aquellos trabajadores que habían pagado la crisis económica y que todavía no habían salido ni salarialmente ni por empleo de la crisis anterior, son los que vuelven a cargar con el peso de una crisis que además ellos esta vez no provocaron la otra, pero está muchísimo menos. Por tanto, son los que necesitan, los que van a requerir el apoyo total del Estado para que no pierdan su calidad de vida. Tienen que mantener un nivel de subsistencia mínimo que nosotros vamos a exigir. Pues ahí queda esa radiografía del sector. Muchas gracias, Daniel Alastoey, secretario de UGT Aragón, por habernos atendido. Fuerza y ánimo, como estamos diciendo, para usted y para todos los trabajadores. Gracias a vosotros y saldremos de esta.